en letras cursivas. Considerando que los recintos aduaneros autorizados no se encuentran con capacidad adecuada para la recepción de mercancías, por el incremento de la cantidad de trámites y la demora en la nacionalización de las mercancías almacenadas, se hace necesario mejorar la operativa a fin de agilizar los despachos de mercancías en las administraciones de aduana, y bajo esta perspectiva se elaboró el proyecto de procedimiento de régimen de depósito de aduana. Eso se resume en dos palabras: depósitos saturados. Dice en el último párrafo: el proyecto incluye el registro de mercancías para ingreso a depósito en el Sistema Informático de Control de Inventarios, SICOIN, para el ingreso de mercancías bajo la modalidad de depósito temporal, especial y transitorio, que permitirá optimizar el control de ingreso de las mercancías en los depósitos y eso que nadie quiere, además de la emisión del parte de recepción sobre medios o unidades de transporte. Entonces lo resumimos ahí: registro, así se abrevia, DMID en SICOIN, memorización de la DUI. Sigamos nosotros dilucidando el por qué y el para qué se hizo estas. Bien, abajingo, por favor, en la parte inferior, pónganle MIC, ya sabemos que es MIC, registrado en SICOIN con número de memorización de la DUI. Escuchen esto, por favor. Cuando se consigne en el MIC el número de la memorización de la DUI, al cual se le otorgará un día hábil para su formalización y pago de tributos aduaneros, lo que significa que únicamente las declaraciones en canal rojo o amarillo, de ser necesario, serán descargadas en almacenes, considerando asimismo el levantamiento de abandono por parte del importador o consignatario de las mercancías que no fueron retiradas de los depósitos aduaneros conforme los plazos establecidos. Esto se puede agilizar mucho más si la empresa tiene una cuenta corriente en el Banco Unión, y ahí el débito lo hace también por el sistema bancario y dice: pague a nombre de la C2244 de tal fecha el importe de X boliviano. Entonces, mis queridos amigos, como conclusión, estos despachos de frontera, despachos anticipados, despachos inmediatos y despachos abreviados, es una sinergia de los otros despachos agilizados, está diseñada, está hecha para mercancías industriales preferentemente. ¿Qué les digo? De fácil reconocimiento, homogéneas. Después, ¿qué más? Una cosa bien importante: un solo consignatario. ¿Ya? Cuando son mercancías surtidas, ya es un problema, no se adecuan para esto. No hay despacho anticipado, no hay despacho inmediato, por el riesgo que implica. Bien, de sus operaciones tienden al escaneado de sus documentos para facilitar el control aduanero, reducir los tiempos de los despachos y tener evidencia para las fiscalizaciones posteriores, ya que la reducción, por ejemplo, que se pretendió hacer de 6 días para Canal Rojo, 6 días antes para Canal Rojo, ahora con este procedimiento son 2 días, la emisión de parte de recepción son 2 horas, a cambio de digitalizar la información
registrarla y evitar cambios posteriores donde con artificios se induce al error aduanero, se genera la vida razonable y se favorece el papel del régimen sucre a favor del importador. Entonces, ese tipo de anuncias que no todos recuerdan, siempre hay palomitas blancas, palomitas grises, palomitas negras y aves de rapiña que ganan el doble, ¿verdad? O sea, es válido. Pero lo hacen de una forma, como les decía, que es la elusión tributaria. O sea, pagan menos con algún argumento que falsea la cantidad, la calidad, la subpartida arancelaria, el valor y el país de fabricación. Entonces, con el despacho anticipado, para ciertos productos ya se reduce un margen de tiempo. Pero ¿cuántas horas tiene que estar hecho el despacho, la DUI, para que se acoja al despacho anticipado? ¿Se acuerdan? 48 horas. Ya tiene que haber solicitado, ya tiene que haber puesto en aviso a la aduana que va a llegar una mercancía que necesita agilidad en el despacho. Entonces, de lo que se trata es de facilitar el embarque, facilitar la llegada a puerto, registrar todos los documentos del sistema informático. ¿Han escuchado hablar ustedes del SICOI? Sistema de control de inventario. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces ya hay inclusive la declaración de mercancías para ingreso al depósito. Todo bajo el principio del derecho romano, sobre aviso mexicano. El que previene no traiciona. El que alerta no obra por espalda. Entonces, toda esta declaración en el NIC, la declaración de la mercancía, la tramitación correspondiente es hecha desde la aduana del puerto de Arica. ¿Quiénes traen sus cosas por Iquique? ¿Qué cosas traen por Iquique? Vehículos. Vehículos por Iquique. ¿Ya? También tienen que hacer ese tipo de vehículos antiguos, vehículos nuevos. Nuevos. Otra cosa. Miren cómo en temas aduaneros y de comercio internacional, para evitar malas interpretaciones, para evitar susceptibilidad, artificios y demás operaciones dudosas, nosotros tenemos que hablar con nombre, apellido paterno, materno, número de carnet, peso, estatura y huella digital. Ese es el secreto de los despachos abreviados. Los despachos abreviados son una sinergia, es una integración, es una complementación armoniosa de tres operaciones clave: manifiesto de carga y tránsito aduanero. Clave. Ahí yo les voy a dar ejemplos que nosotros tenemos que evitar, porque en la aduana se conoce muchos artificios. 10 años yo he trabajado en la aduana como administrador de aduana en Tarija, en Yacurba, y aquí también como vista de aduana, vista 1, y en cada una de esas operaciones se pueden dar fraude, se pueden fabricar fraude y se pueden cementar los fraudes y se le puede poner tierra negra, semilla y sentar un pasto con flores, o sea que se puede tapar los delitos aduaneros olímpicamente. Hay un sistema informático de ocultamiento de la información. Entonces esas cosas se tienen que evitar a través de la digitalización de operaciones, lo que llamamos el escaneado, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? En el sector de hidrocarburos siempre lo hemos hecho así. Siempre todo está digitalizado para evitar cambios de hoja, porque puede haber un documento en que después cambian la hoja y resulta que el costo no era $17,000, era $71,000. Le cambiaron el número, le pusieron el 7 antes del 1, el 1 antes del 7
y ya multiplicaron por 5 ese valor de 17.000, por 4.5. Los cuantificaron o los dedujeron a la cuarta parte. Ese tipo de artificio no se puede hacer con la computadora. Ese tipo de manipulaciones son fáciles de detectar. Bien, entonces nosotros vamos a ver lo que son los despachos abreviados. Y esto es para importación. Bien, por favor vayan leyendo la primera parte de la resolución 01-015-2016 del 22 de septiembre, donde estamos listos y considerando, entre paréntesis pueden poner ahí, fundamentación, razones, causas y efectos. ¿Ustedes conocen el despacho anticipado? ¿Sí? No, el despacho inmediato también, el despacho de frontera, por supuesto. Este es un despacho mucho más rápido, que tiene dos alternativas: reducir tiempo y, por otro lado, reducir documento, los requisitos documentarios a través de ciertos procedimientos que se llama sistema de enlace aduanero y operador económico autorizado, una especie de informantes de la aduana, empresas industriales que tienen importaciones recurrentes de sus materias primas, de su maquinaria, de sus equipos, de sus instrumentos y de sus partes fungibles. Como eso es el 62% de las importaciones, amerita confianza grado 1. Entonces, hay niveles donde la empresa tiene la facilidad de demostrar durante la fiscalización que no incumbe en las 5 variables del control aduanero, que no falsearon la cantidad, la calidad, la subpartida, el valor imponible y el país de fabricación. Entonces, en esas condiciones y bajo argumentos OEA, operador económico autorizado, la aduana tiene una probabilidad de ganar pérdida. Es como en el colegio, los mejores alumnos. Había otros que están en la lista negra, hay otros los regulares, los de la lista blanca, si se puede llamar, eran pues 5, los mejores 5 alumnos. Después está el grupo de los buenos alumnos. Después los regulares llegan algunos que siempre están en la lista negra, para X o por Z. Entonces aquí el X y el Z es pues doble utilidad. ¿No? Vamos a hablar claro, vamos a hablar complejo, vamos a hablar ya de tercer nivel. No podemos nosotros pensar que todos los importadores somos alumnos planos, tampoco somos mucha malignos, maliciosos, pero no tienta pues maximizar utilidades, reducir costos, esa es la máxima de las empresas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver hasta dónde se puede maximizar las utilidades sin caer en defraudación. Y lo peor, lo que al año se va a comenzar a controlar es un nuevo delito que se llama elusión tributaria. Defraudación es no pagar. Elusión es hacer la gambeta para pagar un poquito. Todo. Legalmente eso es premeditación. En Brasil se llama sonegación. Quiere decir negar algo, ocultar algo. Medias verdades sobre mentiras.
Entonces, ese tema de la erosión también es un límite. También no es como para eludir el 100%, uno dice el 50%. Anteriormente lo que valía, digamos, $1.000 o $100.000, por ejemplo, una maquinaria, lo declarábamos en ¿cuánto declaraba usted o quisiera declarar para pagar el impuesto? Bien, es consciente, bien, ese es margen de error permisible, 20% de su facturación. Esto es lindo. La cosa era la real a la inversa. Hace 20 años Bolivia era el máximo importador de libros. Las Naciones Unidas, a través de UNESCO, dice: vamos a felicitar al gobierno boliviano porque ellos compran libros de forma sobresaliente. Cuando vienen a investigar, las cajas no eran libros, eran relojes, eran perfumes finos, eran instrumentos de medición, eran suntuarios, eran cigarrillos, eran licores, era línea blanca, era línea negra. El libro era un embuste, una ilusión. Entonces dice: no puede investigar, ¿qué pasa con aduanas? ¿Qué pasa con depósitos de aduana? Antes la aduana tenía control de sus propios vecinos, ¿verdad? No había el sector privado almacenero. Entonces ya el Fondo Monetario dice: no señor, ustedes no pueden poner pues a los mismos aduaneros a controlar el almacén. Empresa privada que responda, que tenga garantías, y surge algo. Surgen las empresas de recintos de almacenaje privado. Del 86 llega SGS a Bolivia y dice: bueno señores, yo voy a hacer aduana paralela. Aquí es aduana suiza. Y comienza a trabajar, ¿no? Algunos hemos trabajado en SGS, conocemos que era la supervisora general inspectoré, que después con el segundo contrato, gruesa. Entonces, ya se comienza a hacer un control más técnico. Ahora, con la computación, todo está digitalizado. Bien, los mitos. Entonces, vayamos resaltando lo que es el mito. Ese es el comienzo del cuento, la elaboración del MIC en Arica. ¿Y el MIC en base a qué se hace, mis queridos amigos? Ya se ve bien. Sí. Muchas veces registran el peso, el mismo peso del DL se registra en el MIC. Ahora ya no. Ahora es con pesaje. Porque muchas veces en Europa no pesan por el volumen de la mercancía. Por ejemplo, ¿qué? Un caldero armado. Un caldero armado ya no lo pesan. Entonces pasan al taller de producción y dice: ¿cuánto pesan las partes? Dice: más o menos ya hace una sumatoria y multiplica eso por 1.1, o sea, sale 10% de margen de error. Pero ese no es el peso real muchas veces. Y lo que es peor, el peso real es menor. Entonces llega con un faltante. ¿Por qué? Porque no lo han pesado. Hemos tenido problemas nosotros graves y hemos tenido que pagar multa total por no entregarle los tanques a tiempo. Otra vez don Carlos se pasó de tacaño de aquí y tuvo que pagar multa por no entregar a tiempo los tanques. Porque estaba el tanque, pero le faltaba la parrilla. Y esas parrillas que sirven para andar tienen que ser cincadas, porque el producto químico puede atacar al hierro. Entonces tuvimos que hacerlas en Perú. Y los de Perú no sabían exportar. Ponían POP, aduana interior Santa Cruz. No sabían qué hacer, no sabían exportar nunca. Y tuvimos nosotros que hacer el nuevo reclamo. Cuando el faltante, que hay faltante, le dijo: 15% faltante. No puedo dar, tener que explicarme la razón por qué. Sigan. Dice: establecer requisitos y formalidades aplicables al procedimiento del MIC y aplicación del régimen de tránsito aduanero. Así como hay aplicaciones al régimen del tránsito aduanero, nosotros tenemos lo que es formalidades para las operaciones de ingreso, almacenaje,
salida de mercancías destinadas al régimen de depósito aduana en sus distintas modalidades. Entonces pónganle ahí, primero, establecer requisitos para MIX. Bien, después segundo es almacenaje en depósitos aduaneros. Tercero, importación a consumo bajo principio de transparencia, legalidad y buena fe. Bien, ahora sí, ¿qué son? Son procedimientos aplicables a la aduana en fronteras, aduanas de paso y aduanas de destino para la nacionalización de mercancías extranjeras. Son el conjunto de operaciones necesarias para el despacho aduanero como trámite administrativo con objeto de preservar y conservar correctamente las mercancías, resguardando, documentando e informando para la fiscalización posterior. Ya. ¿Cuáles son los documentos requeridos? Según artículo 111 del reglamento de la ley de aduana. Como primer elemento, procedimiento, protocolo, tenemos que ver esas operaciones. También tenemos en el otro input, depósito y documento. Todo esto concluye en lo que son los despachos abreviados. O sea que nosotros vamos a ver primero manifiestos y tránsitos. Ya sabemos que son manifiestos de carga, declaraciones donde estamos nosotros introduciendo cierta cantidad de mercancía que va a ir al depósito de aduana. Los despachos inmediatos nos van a otorgar la importación a consumo, sobre todo para materiales industriales. Ahora, si traemos nosotros un lote de juguetes, por ejemplo, los juguetes ya han llegado, pero si traemos, por ejemplo, mercaderías para carnaval, ya debemos de estar importando, tenemos que tener un packing list y también un picking list para tener el inventario más detallado. Los despachos abreviados tiene el tercer producto, que son las importaciones a consumo. Como les decía, esto es parecido al despacho en frontera, parecido al anticipado y también parecido al INMI. Básicamente, ¿en qué se parecen? En 4 elementos que tenemos que considerar para cada etapa.
Revisión de etapa 1, etapa 2, etapa 3. Primero, requisitos documentarios. Y para los requisitos documentarios nosotros tenemos que hacernos nuestro checklist. Con los requisitos documentarios nosotros vamos a acceder al procedimiento, otros lo llaman protocolo, y otros lo llaman ruta crítica relativa. Es importante en materia aduanera romper la ruta crítica, romper la prelación y motivos de riesgo, alto riesgo. Los procedimientos tienen sus tiempos y por supuesto cuando hablamos de tiempos hablamos de mínimo, hablamos de máximo y hablamos de promedio. Ahora vamos a meter. Entonces esos detalles nosotros venimos a aprender aquí lo que dice el procedimiento. El procedimiento siempre tiene mínimo 6 variables. Tenemos que hablar qué vamos a hacer, para qué o por qué, la clave cómo, quién. Este es el know-how, ¿no? De los libros. Después el dónde y cuándo. Porque un economista dice, está bien para el tiempo de Sandro de Viviano y la teoría de sistemas de fondo, hay variables más. Y esto es a nivel gerencial. ¿A qué costo? ¿En qué tiempo? Esa duda más tenemos que resolver. Tenemos que saber. Y van a ver que practicando después repitiendo se planifica cualquier cosa. La teoría de sistemas dice con cuál ruta crítica, ya sabemos que es la ruta prelativa, ¿no? La ruta prelativa, digamos, para hacer una analogía, es primero el calcetín, luego el calzado y recién el betún. O sea, el orden de las cosas es importante. Nosotros no podemos hacer DUI sin tener parte de recepción, ¿no? Porque en la DUI podemos inventar cualquier cosa. Sí. Es importante el primero, el certificado de haber nacido vivo. Eso da lugar al certificado de nacimiento. Eso da lugar al certificado, de identidad, a la cédula de identidad, al pasaporte, a una visa, a una titulación. Todo eso tiene un orden prelativo. Eso es importante, eso se llama ruta crítica. Entonces nosotros tenemos que saber, por lo menos, mis queridos amigos, hasta este nivel. Yo sé que este nivel ya es gerencial, está bien, pero ya dicen a qué costo, qué tiempo alternativo. Pero el procedimiento tenemos que saber, el protocolo y los tiempos. ¿Ah? En materia de despacho abreviado, se reducen los tiempos de la siguiente manera. Y esto está ahí dentro de los textos que vamos a ver. Causas para los despachos abreviados. Vamos escribiendo, por favor, les voy a dictar esto. Primero, saturación de los almacenes. Segundo, disponibilidad de sistemas informáticos. Al interior de la aduana. Disponibilidad de sistemas informáticos al interior de la aduana. Por ejemplo, el SIDUNEA se complementa con el SUMA y ambos tienen como apoyo el SEA, que es el sistema de enlace aduanero, el OEA,
y el suma. Creo que el suma ya lo citamos. Tercero, posibilidad cierta para registrar el MIC, memorizar la DUI a tiempo que la mercancía llega a Arica o a puerto o a frontera. Punto. En caso que la mercancía sea asignada a Canal Verde, en caso que la mercancía sea asignada a Canal Verde, procede ordenar su levante. Ahora sí, demora, reducción en el tiempo de los despachos. Reducción en el tiempo de los despachos. Aquí vamos a poner tiempos promedio para Canal Verde. ¿Cuánto es el tiempo promedio en el Canal Verde? No, pero desde que entra el camión. Porque inclusive nosotros tenemos que analizar desde que el camión llega al cuarto anillo. Porque muchas veces llega al cuarto anillo, esquina carretera Cotocá, y de ahí no se mueve 3-4 días. Entonces, si el agente despachante nos dice, el camión está en la aduana, está mintiendo. Está en las proximidades de la aduana. Así nosotros tenemos que hablar, mis queridos amigos. Está en el puesto 20 detrás de 19 camiones. Y el jefe inteligente nos va a decir, ¿y cuál es la velocidad de avance de esos camiones? ¿Está avanzando un camión cada 10 minutos? No, porque la zona de resguardo está saturada. Así tenemos que informar, ¿verdad? Así hacemos en el sector petrolero y nos va bien. Yo no puedo decirle al jefe, ya está en la aduana. ¿Dónde? Dame bien la cota, me dice la coordinada. ¿En qué lugar de la aduana está? Zona de resguardo. Ya está con parte de recepción. ¿En qué depósito? ¿Quién es el encargado de ese depósito? ¿Cuál es el vista asignado? ¿En qué horario está disponible en las noches para conversaciones y consultas? Pero claro, mis queridos amigos, así se maneja bien el comercio internacional. No es decir, no, ya está pues en la aduana, mentira, no ha entrado. No ha entrado todavía, está en la cola, oiga, hay cola, ¿no es? Hay, sobre todo estos meses, octubre, noviembre, saturadísimo. Entonces, por eso ha dicho, o sea, han sugerido que el Canal Verde, que aproximadamente en términos reales, desde que llegaba el camión a la zona de resguardo, es un avance, 2 días salía la mercancía. Llegaba, por ejemplo, a las 9 de la mañana, ¿sí? Tampoco es el único trámite, ni lo están esperando. 2 días. En la mañana, a las 11 de la mañana, ya hacían la inspección, el parte salía a la 1, después de almuerzo. A la 1, el agente despachante tampoco es el único trámite, tiene su turno de atención, elabora la DUI. A las 3 no lo pasa, ¿verdad? A las 4 sale el cheque, porque tampoco las empresas están todos ya preparadas para ese marcha. Más o menos era 2 días, pero era bueno que salgan 2 días. Por ejemplo, el camión llegaba aquí al estilo, el domingo en la noche, nos avisa, el lunes en la mañana le hacemos el seguimiento, cada hora. Entonces vamos a poner de 1 a 2 días. Esto, con el despacho abreviado, se reduce a 1 día. Con seguridad, el parte sale en 2 horas.
Después la memorización, la digitalización, el pago ¿qué se llama? En Banco Unión tampoco es así inmediato, siempre el banco está saturado, el que tiene cuenta corriente con ese banco tiene la facilidad de hacer la operación online. Ya, esto más o menos era 4 días. La realidad, 3 a 4 días. Esto por el despacho inmediato se va a reducir a 2 días. Y sale de un día bien, pero no nos hagamos la jaula nosotros mismos, porque después ni dormir podemos perder. Sí. Porque hay presión, ¿sabes? Porque el negocio por mayor. Estos 5 a 6 días que era más o menos hábiles el canal rojo se va a reducir. O sea que ha habido una reducción del 50%. Del tiempo. ¿Ya? Quinto, el parte de recepción que antes demoraba hasta 2 días, y el parte de recepción que antes demoraba hasta 2 días, se reduce a 2 horas. Se reduce a 2 horas. Y este régimen está diseñado principalmente a la importación de materiales industriales. ¿Ya? Vayámonos a la página 3, que son las razones, los fundamentos técnicos de estos despachos. Mañana ya vamos a analizar en detalle qué es lo que hace el PISCA, está ahí, qué es lo que hace el gestor de recinto, qué es lo que tiene que hacer al principio el transportador en la aduana de Arica, porque la aduana nacional tiene oficinas en Arica. Y bien, vámonos al segundo párrafo. En letras cursivas dice: se incluye el despacho en zona de custodia, que consiste en la realización del despacho de mercancías sobre el medio o unidad de transporte, siempre que la DUI haya sido memorizada previo al inicio de tránsito aduanero o registro de manifiesto. Se incluye el despacho en la zona de custodia. Pónganse al ladito, zona de resguardo. ¿Qué van a ver en la aduana? Junto al emallado hay un área cercada, esa es la zona de resguardo, donde entran los camiones y ahí ya nadie puede tocar, ni el precinto ni nada, está ubicado, ya está bajo control aduanero. Y como que ese control aduanero está delegado a una empresa privada que va a velar por la cantidad de mercancía. Y como no puede variar la calidad, entonces nadie puede tocar, por eso es una zona de resguardo, de salvaguarda. Aquí lo llaman zona de custodia, claro, está custodiado. Que consiste en la realización del despacho de mercancías sobre el medio de transporte, siempre que la DUI haya sido memorizada previo al inicio del tránsito aduanero o registro de manifiesto. De esta forma se busca optimizar el despacho para que el importador disponga de su mercancía sin que ésta haya sido descargada en un almacén, siempre que la DUI sea con canal verde. Asimismo, se considera la descarga de la mercancía para el reconocimiento físico en caso de canal rojo y amarillo. ¿Ya? Entonces, vamos a resumir ahí. El elemento de este párrafo dice así: despacho, pónganle así a la izquierda, despacho en zona de custodia para DUI memorizada. Despacho en zona de custodia para DUI memorizada. Y en el costado derecho, similar,
sea, parecido, despacho anticipado, similar o parecido al despacho bien. Siguiente párrafo habla sobre el despacho abreviado. Incluye 3 procedimientos sinergizados con ofimática. La ofimática, ustedes saben, es la computación, la digitalización empresarial. Ofimática, aquí también llaman, ofimática es digitalización. Por eso dice en la parte de abajo, Aduana Nacional implementará y mantendrá sistemas informáticos que requieren el control de los regímenes. Habla de los procedimientos de gestión de manifiestos y tránsito aduanero, procedimientos del régimen de depósitos, que es sencillo, y el que es complejo es el procedimiento del régimen de importación a consumo. Después habla de que hay actualización de los proyectos, habla de resoluciones del directorio. En la página 4, la gerencia jurídica aprueba, en el primer párrafo, aprueba el despacho abreviado. Más abajito, en el siguiente párrafo, el directorio aprueba esta mejora procedimental. Y por último, resuelve aprobar los 3 procedimientos como la modernización aduanera. En la parte final, en el inciso 4 de la página 5, deja sin efecto anteriores normas. En el considerando quinto, habla del, al ladito izquierdo, póngale, registro de transportistas internacionales. Aquí viene el quinto, sí. En el considerando quinto, dice, dentro de un plazo de 30 días, o sea, al 23 de octubre, en las oficinas de uso, los transportadores internacionales deberán realizar el registro y acreditación de personas habilitadas para la firma del DTA. En el marco de lo establecido en el inciso C del artículo 71 del reglamento de la ley 1990. Y en el sexto dice que entran en vigencia a partir del 26 de octubre. Sí. O sea, hasta el 26 de noviembre se va a implantar, se van a resolver dudas. Porque, mis queridos amigos, toda norma aduanera, toda norma legal es perfectible.